Bienvenidos nuevamente al canal de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo, Hechos Internacionales. Presta atención a lo que te contaremos hoy porque luego de que el gobierno de Argentina activó una línea caliente para que los afectados por los maltratos e injusticias del régimen de Nicolás Maduro pudieran denunciar todas las atrocidades de la dictadura, el gobierno argentino pudo recopilar información suficiente para presentar un documento ante la Haya y denunciar formalmente al régimen dictador. Y algunos se preguntarán, ¿por qué es tan importante que esta denuncia pueda formalizarse? Bueno, la respuesta es porque la Haya tiene la facultad de impedir que los peores crímenes internacionales, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de beligerancia y el crimen de agresión, no queden impunes. Y para disuadir así a los potenciales criminales, es una importante señal que emite la Corte Penal Internacional. A estas denuncias se podrían sumar el testimonio de los 41 venezolanos implicados en los disturbios de Ecuador, que tenían la firme intención de desestabilizar al país. El gobierno de Ecuador también recibió el respaldo unánime del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, aunque en último momento se cayó la denuncia de interferencias extranjeras que sí estaba en el borrador que previamente había presentado la misión de Ecuador. Sin embargo, el canciller ecuatoriano José Valencia ha asegurado en una entrevista que tiene pruebas contundentes que vinculan a estos revoltosos con el gobierno de Nicolás Maduro. Así que debido a la importancia que esto tiene para los venezolanos, hoy te contaremos todos los detalles sobre esta noticia. Pero antes de comenzar, queremos indicarte que en la parte superior del video encontrarás el enlace donde se explican los sencillos pasos que debes de seguir para participar en la rifa e igualmente lo puedes encontrar debajo de la descripción del video. No dejes de participar. La embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trota Gamus, destacó el compromiso del gobierno argentino con la democracia venezolana, que una vez más quedó demostrado con la entrega de la Corte Penal Internacional de un informe que recoge denuncias de maltratos, abusos y ejecuciones cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro. Este martes, el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Germán Caravano, presentó en La Haya el documento elaborado con testimonios de venezolanos radicados en Argentina que fueron víctimas o testigos de crímenes cometidos por funcionarios del régimen chavista. La defensa de los derechos humanos no tiene frontera. Ante crímenes atroces que han sido reconocidos por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, no se puede ser neutral porque la neutralidad es complicidad. Por ello, los venezolanos estamos agradecidos por el firme compromiso del pueblo y el gobierno argentino con la democracia y la libertad, y hoy se demuestra nuevamente con esta denuncia ante la Corte Penal Internacional que será un impulso para que haya justicia y no queden impunes estas violaciones. Así lo dijo la embajadora Elisa Trota. Entre el 24 de julio y el 22 de agosto, el gobierno argentino habilitó una oficina y una línea telefónica para que los venezolanos pudieran presentar sus testimonios de los crímenes sufridos bajo el régimen de Maduro, con el objetivo de elaborar este informe que fue presentado en la Corte Penal Internacional. Por otra parte, el canciller de Ecuador, José Valencia, aseguró este martes en el Consejo Permanente que fueron detenidos 41 extranjeros de nacionalidad venezolana involucrados en las protestas de Ecuador, pero que tienen como intención desestabilizar la democracia del país. Durante su intervención señaló que están a la disposición de las autoridades ecuatorianas 4 de ellos por encontrarles información sobre los movimientos tanto del vicepresidente como del presidente de Ecuador. El canciller de Ecuador, @ValenciaJosé.EC, informó que 41 venezolanos fueron detenidos al ser infiltrados en las manifestaciones violentas que se presentaron en el país ecuatoriano. Asimismo, rechazó el pronunciamiento de funcionarios del régimen de Maduro apoyando la rebelión en Ecuador. En los países democráticos las discrepancias se resuelven con diálogo. La rebelión no cabe sino con autoritarismos antidemocráticos contra quienes forjan elecciones y violan derechos humanos, según lo descrito por la alta comisionada Michelle Bachelet. Así lo puntualizó. Los actos violentos en Ecuador mostraron una gran coordinación y preparación táctica. Se emplearon técnicas de grupos rebeldes humanos.
Así lo denunció el canciller de Ecuador, @Valencia José S., ante el Consejo Permanente de la OEA. Asediado por 2 semanas de protestas contra la austeridad, el gobierno de Ecuador logró el martes el respaldo unánime del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que, reunido de urgencia en Washington, condenó en una resolución cualquier acción encaminada a desestabilizar al gobierno legítimamente establecido y el Estado de Derecho, así como las interferencias de toda clase que alteren la democracia y la convivencia pacífica. De esa resolución se cayó en último momento la denuncia de interferencias extranjeras, que sí estaba en el borrador que previamente había presentado la misión de Ecuador. Sin embargo, el canciller de ese país proclamó en una intervención ante la OEA que su gobierno está convencido de que el régimen de Nicolás Maduro ha sido uno de los instigadores de los disturbios. José Valencia recibió a ABC en la sede de la OEA después de que se votara la resolución. Tienen pruebas de la presencia de agitadores venezolanos en las protestas en Ecuador. Tenemos una serie de indicios muy serios y la justicia está investigando conexiones entre ciudadanos venezolanos que han estado involucrados en las manifestaciones y que no sabemos cómo han entrado a nuestro país. Además de estar ilegalmente en nuestro país, han participado de actos de delincuencia, sobre todo actos violentos. Esos actos son ilegales y más para un extranjero que no puede hacer agitación política en un país al que no pertenece. ¿Por qué ha acogido la Embajada de México en Ecuador a 3 parlamentarios de su país? Ellos están ahí porque han manifestado que creen que están bajo persecución de las autoridades nacionales. Nosotros creemos que no es el caso. En primer lugar, no sabemos si tendrán cuentas o no con la justicia, y si las tienen tendrán que responder ante los jueces, pero en cuanto a persecución política no hay ningún fundamento para ello. Es una forma de victimizarse, de crear titulares, porque el Ecuador es uno de los países más respetuosos con los derechos humanos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado gobierno del presidente Rafael Correa, que sacaba malas notas en materia de defensa de los derechos civiles y políticos. Dijo usted ante el Consejo Permanente de la OEA que también estaba involucrado los grupos rebeldes de colombianos. ¿Tiene pruebas? ¿Han recibido el apoyo de algún miembro activo de los grupos rebeldes y las tácticas empleadas en las protestas urbanas y los disturbios callejeros son copiados de lo que ocurría en su momento en Colombia? Eso es una gran fuente de preocupación para nosotros. No queremos que el Ecuador se vea expuesto a este tipo de asuntos y menos todavía a modelos de acción y agitación foráneos. El Ecuador es un país pacífico y la gente extremadamente violenta no tiene cabida en él. Su gobierno también ha denunciado el papel que el expresidente Rafael Correa, que está fugado tras haber sido imputado por un crimen de Estado, tiene en estas protestas. ¿Tomarán alguna medida contra él? El gobierno de Ecuador no tiene nada en particular contra el señor Correa. No vamos a tomar ninguna medida por su forma de pensar política, siempre que esa forma de pensar política no genere violencia en el país. Ahora bien, todos los ecuatorianos tienen la obligación de cumplir la ley. Lo que sí tiene el señor Correa es varios expedientes abiertos en distintas causas por las que exige la justicia ecuatoriana. La fiscalía le ha llamado a declarar por ellos. ¿Cree que el señor Correa instiga las revueltas para librarse de un juicio? Mire, si el señor Correa debe responder ante alguien es ante los jueces, no ante el gobierno. Si el señor Correa quiere algo con respecto a las causas abiertas en su contra, que hable con los jueces y que hable con los fiscales, no con el gobierno. El respaldo de la OEA a su gobierno ha sido unánime. ¿Considera legítima su estrategia? Me da la impresión de que los países de la OEA comprenden que el Ecuador y el presidente Moreno fueron víctimas no de una protesta social, porque la protesta social es legítima cuando se rige por canales pacíficos y ajustada a la ley, sino de quienes quisieron desvirtuar esa protesta social desde dentro y fuera del país, convirtiéndola en una verdadera acción subversiva en contra del ordenamiento democrático del Ecuador. ¿Tiene una estimación del gasto que los disturbios han supuesto para el Estado? No tenemos una cifra específica. Lo que sí sabemos es que hay gastos directos muy elevados por la destrucción de carreteras, de señales de tráfico, de estaciones del metro de Quito y del edificio de la Contraloría. En el sector privado son cientos los establecimientos que fueron saqueados para robar lo que había dentro. Hay sectores como el de floricultura y el de la pesca que se han visto gravemente afectados. En unos días tendremos una estimación más concreta.
Y esto ha sido todo por hoy, en tu canal Hechos Internacionales. Chao, chao.